bienvenidos. Nos gozamos mucho de poder disfrutar de este tiempo maravilloso los martes con el Espíritu Santo. Y estamos en ese segundo ciclo sobre avivamiento, ¿verdad que sí? El texto lo conocemos ya creo que de memoria. Acompañe por favor al libro de Levítico para que leamos el versículo 12 y el versículo 13 del capítulo número 6. Levítico capítulo. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y como a mí me gusta hacer preguntón, y así casi siempre inicio mis enseñanzas, espero que ninguno, que por el contrario, intencionalmente ese fuego mantenga encendido y se fortalezca, ¿verdad? Y el llamado que el Señor nos está haciendo con estos tiempos de orar por avivamiento es a provocar intencionalmente que ese fuego de Dios en nosotros mantenga apagado, encendido, amén. Y hicimos un que hacer en el altar, en primer lugar, quitar las cenizas, ponerlas aparte, luego quitarse sus vestiduras y ponerse otras vestiduras y llevar las cenizas a un lugar limpio, fuera del campamento. Pero que también en segundo lugar, si alguien lo encuentra, me puede ayudar a leer, por favor, Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. ¿Alguien lo encontró? ¿Cuántas cosas? 9 aspectos que tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo y el llamado que el Señor nos hace, amados hermanos, ¿saben cuál es? A todas las mañanas de la benignidad y de la bondad. Nos queda el último trío y quiero decirles que es los más difíciles, pero todos son muy importantes, todos deben estar encendidos, pero hay unos leños que de verdad se requiere prestarles atención. Por eso esta certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué más entiende usted por fe? Escucho. Creer sin ver, muy bien, muchas gracias. ¿Otro aporte? Mantenerse mientras espera. Eso es tan bueno, mantenerse mientras espera. Espíritu es el fruto que lo hace a uno digno de confianza o crédito delante de Dios y el prójimo. La fe nos habilita para ser puntuales, exactos y conformes a la verdad, es decir, íntegros, a no defraudar la confianza de Dios ni de los demás, ¿sí? La fe se relaciona con la palabra fiable, confiable, fiel, fidelidad, gracia, convicción, credibilidad, persuasión. Y hay una sola palabrita en griego que define todo lo que ya les he dicho. La palabrita es pistis. Pistis. Esa palabrita se define persuasión, credibilidad, convicción, específicamente confianza en Cristo para salvación, fe, fidelidad, fiel y gracia. Y tengo que confesarles que pocas veces había relacionado la palabra fe con fidelidad. Y básicamente la fe tiene que ver con la fidelidad. La fe tiene que ver con la confianza. La fe tiene que ver con el creer
a lo que el otro me dice. Bueno, algunos somos demasiados crédulos, pero por esa fe, ¿sí? Fe es, por ejemplo, que usted me dice, mañana le pago, y yo creo que usted mañana me va a pagar. Padre Santo, escúchala, Padre. No te la reveló cara ni sangre. Fe tiene que ver con que usted dice, es a las 5. ¿Y a qué hora debe estar? A las 5. Si me dice a las 5, yo espero que a las 5. Eso es confianza, eso es credibilidad. Cuando uno le cuesta ser puntual, cuando uno defrauda, cuando dice que se compromete con la palabra para hacer algo y no lo hace o lo pospone o llega tarde, está colocando en juicio su fe, la credibilidad que se tiene de usted, la palabra suya. Y quiero que veamos esta noche la fe en 3 dimensiones. En primer lugar, la fe como salvadora para los que están escribiendo. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de la fe como salvadora es el resultado de la obediencia a las promesas de Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, verso 8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. A ver, parece ilógico entenderlo, parece ilógico creerlo, y mucho más parece ilógico recibirlo. ¿Por qué? ¿Cómo así que por creer yo me voy para el cielo? Por eso los científicos, los naturistas, los de la cienciología, cuestionan tanto el evangelio, cuestionan tanto el cristianismo y cuestionan tanto la palabra. ¿Cómo así que por fe, cómo así que usted por fe se va para el cielo? ¿Cómo así que por fe? ¿Por qué? Porque todo lo quieren pasar por la razón, porque queremos tomar las cosas que son del Espíritu y meterlas en la carne del hombre, en la mente finita de Dios, y jamás las cosas del Señor se pueden comprender desde la mente humana, desde la razón humana. Es imposible. Por eso dice el escritor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la fe como salvadora produce que con el solo hecho de usted creer en la persona del Señor Jesucristo, recibirlo en su corazón como su Señor y Salvador, confesar sus pecados y entregarle su vida, ¿qué pasa con usted? Si creyeres en tu corazón, capaz en primer lugar de que usted ya tiene su nombre escrito en el libro de la vida, de que usted es una nueva criatura, de que sus pecados fueron perdonados, de que usted nació de nuevo, de que usted pasó de las tinieblas del reino, de las tinieblas al reino de la luz, de que usted dejó de andar solamente en la carne. La teología en que crecimos, que nos enseñaron en la religión tradicional, hay que hacer obras, hay que rezar, hay que hacer Padre Nuestros, hay que hacer Ave Marías, hay que hacer rosarios, hay que hacer obras de penitencia. No se trata de portarse mal, no se trata de hacer algo para atraer o para parecerle bueno a Dios. No se trata de comprar con sus obras el perdón de los pecados cerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero por la venida de la fe, ¿para dónde se va? ¿Para el purgatorio, sí o no? ¿Para el limbo, sí o no? Si no se bautizó, para el limbo. ¿Para dónde se va si usted se muere? Para el cielo, porque es hijo de Dios, porque es el regalo no merecido que el Señor, nuestro Padre Celestial, en su Hijo Jesucristo nos entregó, porque por gracia. A ver,
¿Por qué usted tiene fe? Porque creemos en aquel que nos va a levantar. Está bien. ¿Por qué usted tiene fe? Bueno, sí. ¿Por qué tiene usted fe? No olvide que estamos hablando de la fe como don, ya no como salvación. ¿Por qué usted tiene fe? Sí, sí, está bien. Esta gente es muy evangélica, sabe mucho. Usted tiene fe porque Él se la regaló como don. No olviden que está la fe natural, la fe espiritual y está el don de la fe como espíritu. Fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. En el capítulo 13 también el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 13:2, y si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, nosotros, ¿qué hay que hacer cada mañana? Ponerlo en el altar para que se active, para que se encienda y vivamos vidas de fe. Entonces, si la fe es un fruto, ¿qué debe hacerse? ¿Qué debe hacerse con la fe? San Marcos capítulo 4, verso 31 al 32. ¿Quién lo encontró? Cuatro, 31 al 32. A un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas de hortalizas. Pero cuando ella se siembra y el sembrado crece, dice que es la mayor de las hortalizas y se vuelve árbol. Y echa grandes ramas, dice que aún las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Claro, como estamos enseñando que la ponemos todos los días en el altar para que se encienda, es una manera de cultivar. ¿Para qué? Para que crezca. Entonces, el desafío que nos hace el Señor a nosotros, ¿cuál sería entonces? Que la fe. ¿Cómo logra usted que su fe crezca? Bueno, dice mi esposa, por la palabra, amén. ¿De qué más? Cuando es puesta a prueba, amén. ¿Qué más? Cuando se busca. Sí, bueno, está bien. Veamos otro texto. Hablando de esa fe, Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, si nuestra fe fuera como esa medida tan incipiente, tan básica, aún esa fe alcanzaría para hacer ¿qué? Decirle a un sicómoro, que es un árbol frondoso, un árbol que crece al lado de los ríos, un árbol que echa grandes raíces, y es muy puede decirme a mí: pastor, yo tengo mucha fe. Estos días tuve una cita con una hermanita en la carne, la que sigue después de mí. Ella es bastante emocional, bastante subjetiva, bastante, no sé cómo lo explico, un poquito mística. Que Dios le revela cosas y qué bueno. No me diga que tiene fe y no pasa tiempo en este libro sagrado. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estoy mandando algunos devocionales. Y hoy le pregunté a varios, no a uno, a varios le pregunté: ¿leíste el devocional? ¿Meditaste en él? ¿Por qué no me respondiste? Porque, mire, y esto suena un poquito y mirar en el día, le aseguro que muchos. ¿Cuántos contenidos de Facebook usted pasa el día mirando? Seguro que muchos. A veces mi esposa me manda unos y nos reímos. ¿Sí? Porque hay cosas muy divertidas, es cierto. Pero podemos pasar mucho tiempo en estas cosas de la carne y del mundo. Amados, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y déjeme decirle, mientras más tiempo pase usted en la palabra de Dios, más crece su fe.
esa semilla de mostaza va a aumentar. Mientras más pase usted mirando contenidos en el Facebook, en WhatsApp, en Instagram, mientras más pase usted escuchando chistes, chismes de la gente, de la farándula, menos crece su fe, se estanca. ¿Quiere ser una mujer de fe? Amén. Pase más tiempo en la palabra. ¿Quieres ser un joven de fe? Pasen más tiempo en la palabra. Dediquen tiempo para disfrutar este libro maravilloso, porque es que es la palabra del Señor y esa palabra se cultiva con la dirección del Espíritu Santo. Yo no sé, le voy a abrir mi corazón. Póngame atención. Mírenme acá, por favor. ¿A cuántos de ustedes van a la Biblia y les da pereza? A la Biblia les da pereza leer. Me cayó un... Vea, se puso bravo el zancudo porque le leí la Biblia. ya, gracias a Dios salió. ¿Cuántos se ponen a leer la Biblia y no pueden concentrarse? ¿Usted nomás o yo nomás? ¿Cuántos de ustedes, mírenme acá por favor, no se me distraigan, cuántos de ustedes comienzan a leer y aparecen 1000 cosas para hacer? ¿Cuántos de ustedes comienzan juiciosos su devocional, empezaron un día y al siguiente día no lo hicieron? ¿Cuántos de ustedes? Pero ¿cuántos de ustedes son fieles a novelas, series, programas de televisión? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes son serios para los juegos? ¿Les gusta jugar los jueguitos en el computador? ¿Cuántos de ustedes son disciplinados para el deporte? Y para muchas cosas, a mi esposo, a mi hermano, a mi hijo, a mi tío, a mi primo, a esta persona, a esta familia. ¿Por qué razón? Porque la fe aumenta. Porque en la medida que usted pasa tiempos en la presencia del Señor, la palabra de Dios se vuelve viva. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Muy respetuosamente le voy a preguntar, ¿qué hace en usted la palabra de Dios cuando la lee? ¿Lo parte? ¿Lo desnuda? ¿Lo quebranta? ¿Lo humilla? Le pregunto. ¿O usted lee simplemente, tan bonito, chévere, sí? Ya cumplí, ya leí. Que de verdad debe pedir perdón, que de verdad debe hacer algo. Por eso permítanme terminar mirando algunas características de la fe como fruto. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:15, los que están escribiendo las citas, 2 Corintios 10:15, dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, como dice el apóstol Pablo, que va a ser engrandecido, porque la fe está creciendo. Punto. ¿Por qué razón? Porque si la fe crece, en usted se evidencia lo primero, la primera característica de la fe como fruto es que debe tener obras de justicia. Dice Santiago en el capítulo 2, verso 17, así también la fe, si no tiene obras, ¿tienen fe aquí? Santiago, el hermano del Señor Jesús, le dirían, muéstreme sus obras. ¿Tienes fe sin obras? También los demonios, dice Santiago, tienen fe y tiemblan. Tremendo. Pero usted y yo tenemos la fe de Dios, tenemos la fe verdadera y parece que nuestras obras no evidencian esa fe que decimos que tenemos. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Si a usted le cuesta ser fiel, es porque no tiene fe.
Si a usted le cuesta servir al Señor, es porque no tiene fe o su fe está muy débil. Si a usted le cuesta pasar tiempos de rodillas en la presencia de Dios, es porque su fe está muy débil. Si a usted le cuesta disfrutar tiempos en la palabra de Dios, si usted llega a la iglesia y le cuesta levantar sus manos y adorar, si a usted le cuesta consagrarse, obedecer al Señor, es porque su fe está muy débil. Y la fe, aunque diga que tiene fe, si usted no puede obrar conforme a lo que dice la palabra de Dios, no conforme a los argumentos suyos, no lo que piensa usted, no lo que otros dicen, es la fe, las obras que usted y yo hacemos de acuerdo a la fe, son por lo que Dios dice en su palabra. ¿Me están oyendo, iglesia? Pero la segunda característica de la fe es que la fe descansa en el poder de Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:5, 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Wow, maravilloso eso. Es en el poder de Dios. Pero tercero, otra característica, la fe como fruto es resultado de vivir una vida llena del Espíritu Santo. Porque, amados, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, esa fe se evidencia. Y esa fe le da, escuchen, capacidad y autoridad para servir al Señor. Esa fe le da unción fresca. Esa unción le da recursos para hacer las cosas mejor para el Señor. Esa fe habilita su mente, su inteligencia, su sabiduría. Esa fe lo llena a usted de gracia. No olviden que no es por obras, es en el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le dijo a los corintios: yo no vine a ustedes con palabras de humana y sabiduría persuasiva, sino con demostraciones de ¿qué? De poder y en el Espíritu. Amén. Pero, y aquí hay un texto hermosísimo en Hechos capítulo 6, verso 5. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y le dijeron a Esteban: varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A un diácono. ¿Cómo estaba este hombre? Lleno de fe y del Espíritu Santo. Cuarto, nos hace aprovechar la palabra al oírla y nos confirma y nos hace fuertes, firmes. Eso hace la palabra. Hermanos, cuando usted afirma su fe en la palabra, usted madura. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto: ustedes tenían que ya estar comiendo vianda, pero aún necesitan leche. ¿Por qué razón? Porque no andan conforme al Espíritu, sino conforme a las obras de la carne. Por eso el apóstol los exhorta a los hermanos de Corinto. Tenían tantos años en la vida cristiana, habían ido a tantas iglesias, habían pasado de acá, creían que unos pertenecen a Pablo, otros eran de Silas, otros de Apolos, otros de Pedro. Y decían: no, Señor, ni Pablo ni Apolo, simplemente uno sembró, otro regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Pero cuando no hay madurez por causa de una fe que no me aumenta el deseo por la palabra, una fe que no me lleva a buscar más del Señor, eso es lo que pasa en los creyentes. Y eso pasa en todos. Somos lactantes espirituales, somos bebés espirituales. Necesitamos que nos esté todo el tiempo como llevando como bebés, porque nos cuesta ser maduros, vivir por sí mismos, ser autosuficientes, autónomos, responsables en las cosas del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice en Hechos 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¡Qué lindo! ¿Cuántos quieren aumentar? ¿Cuántos quieren crecer? Que su fe crezca. Por eso, este leño de la fe, amados, hay que ponerlo todos los días en el altar. ¿Por qué razón? Dice el apóstol Pablo: porque lo que no sea por fe es pecado. Amados, todo, escúchenme, todo en la vida cristiana es por fe.
Usted ama por fe. Usted perdona por fe. Usted recibe a Cristo por fe. Usted va al cielo por fe. Sus pecados le son perdonados por fe. Usted es sano por la fe. Usted es libre por la fe. Usted crece por la fe. Usted se convierte en un líder por la fe. Usted se vuelve una mujer, un hombre de Dios por la fe. Usted por la fe abandona el pecado, sale de la inmundicia solo por la fe. Por eso para el Señor, si lo quiere agradar, si de verdad usted ama a Dios, si de verdad usted anhela más de Dios, todos los días ponga la fe en el altar como un leño limpio. Y dígale al Señor, todos los días aumenta mi fe. Y termino, amados. Aún la fe es tan poderosa que es como un arma defensiva. ¿Recuerdan qué es lo que el apóstol Pablo le decía a los hermanos de Éfeso en el capítulo 6, verso 16, hablando de la armadura de Dios? Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Noten que ya ha hablado de qué. Ha hablado del cinturón. Ha hablado de qué más. Del calzado. Ha hablado de qué más. Ha hablado del yelmo. Ha hablado de la coraza de la justicia. Pero después de todas esas cosas dice que hay algo por encima de todo eso. ¿Y qué es? El escudo de la salvación. Perdón, de la fe. Para que podáis, ¿qué? Apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué significa eso? Que es la fe, amada iglesia, amados hermanos que me ven por este canal, es la fe lo que a usted y a mí nos sostiene firmes frente a los embates del enemigo. No es lo que usted sienta, no es lo que usted crea, no es lo que otros digan. Es lo que Dios dice basado en su palabra y usted cree ciegamente en lo que Dios dice y usted se para firme en lo que Dios dice, no lo que las circunstancias dicen. Aleluya. Por eso Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y en final, para terminar, ya el último, la fe nos ayuda como otra característica a caminar en el plano sobrenatural de Dios como sus hijos amados. ¿Cuántos quisieran ser hijos de Dios sobrenaturales? Amén. Solo por la fe. ¿A cuánto le gustaría orar por un enfermo que sanara? ¿A cuánto le gustaría hacer milagros? ¿A cuánto le gustaría que Dios lo usara para señales y para prodigios? Amén. Amén. Yo soy un apasionado por todo eso. Me gusta. Pero sin fe no lo puedo hacer. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo tengo más fe? ¿Cómo tengo más fe? Un paso a la vez. ¿Cómo creo que tengo fe para sanar a un enfermo? Orando por un enfermo. Se murió, lo sanó definitivamente. No se curó de una vez, no se preocupe, siga con el siguiente. ¿Por qué razón? Porque muchos a veces oramos y las cosas no ocurren y nos da enojo, tristeza o volvemos atrás. Por el contrario, Dios nos está llamando a que esa fe aumente paso a paso. Y cuando usted vea que Dios le está usando, amados, cuando vean que Dios les está usando, denle la gloria a Él. Pero no se quede ahí, porque Dios quiere darle más. Dios quiere usarle más. Dios quiere bendecirlo más. Y Dios quiere a través de usted salvar a mucha gente. Dios quiere a través de usted ganar muchas almas. A través de usted quiere sanar a muchos enfermos. No el pastor, es para todos. Amén. Pónganse sobre sus pies. El apóstol Pablo dice, porque por fe andamos y no por vista.